Estamos con el doctor Jaime Cárdenas, que es justo el coordinador de la obra que se acaba de presentar, junto con el facsimilar, la Constitución de 1824, que bueno, pues es un trabajo colectivo muy importante, reflexionar en perspectiva histórica, ¿verdad, doctor? Claro, la Constitución de 1824 es el antecedente republicano de lo que ahora somos. Ahí están las bases del federalismo mexicano, del liberalismo, de lo que entendemos por soberanía, de la manera en la que se organiza el poder público, en los tres poderes, ¿no? Entonces, la Constitución del 24 pues sirvió de influencia a la Constitución del 57. Por ejemplo, no es casual, esto no sé si lo sepa las personas que nos están viendo y escuchando. Por ejemplo, don Valentín Gómez Farías, que fue un personaje histórico fundamental de la primera mitad del siglo XIX, fue constituyente en 24 y fue constituyente en 57, ya muy anciano. Esto, bueno, este dato así anecdótico, lo que muestra son los vínculos entre una constitución y la otra. Y como sabemos, la Constitución del 17 pues está basada, está fundada en la del 57. Hay muchas instituciones en 24 que aún están presentes, algunas de manera expresa y otras implícitas. Durante mi exposición ya no me dio tiempo de explicar lo del veto del presidente, si había facultades de veto sobre una reforma a la Constitución. Hoy si tomamos un libro de derecho constitucional, el Tena Ramírez, el Mario de la Cueva, cualquier manual de derecho constitucional, va a decir el manual, el presidente de la República no puede interponer veto en contra de una reforma a la Constitución. Y eso hoy en día no está expreso en la Constitución del 17, estuvo expreso en la Constitución del 24. ¿eh? Y ahorita que nos platica sobre esta obra que presentaron, ¿cuáles son las bondades que podemos esperar de este texto? Mira, este texto, además de que es un texto muy bello, es una edición, bueno, no quiero decir que de primer mundo, pero es una edición muy bella, muy cuidada, todos los detalles del libro, el editor tuvo mucho escrúpulo en hacer una edición maravillosa. Contiene, me imagino que esto lo comentó el magistrado Felipe de la Mata, ediciones facsimilares originales, tanto la impresa como la Cierto. manuscrita. Entonces, bueno, en sí mismo el texto es valioso, pero tú me preguntas por el fondo, tú me preguntas por el contenido, la trascendencia del constitucionalismo. Hoy en día es importante esta constitución porque contiene elementos que no están presentes en la Constitución del 17 y que son parte del debate que estamos teniendo estos días. Yo mencionaba el asunto de las cláusulas pétreas. El último artículo de la Constitución del 24, el artículo 171, hacía un listado de temas, de principios que no podían modificarse por el constituyente permanente, como hoy le llamamos. Entonces esto daría lugar hoy en día a que ciertos temas no pudieran modificarse mediante una reforma a la Constitución, ¿no? Yo creo que parte del debate, más allá de la posición que tengamos cada uno de nosotros al respecto, pues tiene que ver con esto, ¿no? Mientras en México nuestras constituciones no tengan cláusulas pétreas como la tuvo de 1824, es difícil que se admita jurídicamente la posibilidad de una impugnación a las reformas constitucionales. Entonces, así como ese tema, hay otros. Lo que comentábamos acerca de la interpretación constitucional, cómo esa interpretación correspondía al Congreso y no correspondía al Poder Judicial, porque el Poder Judicial en el constitucionalismo del siglo XIX era poco importante. Era un poder judicial que trataba temas exclusivamente de legalidad, no de constitucionalidad. Desde luego eso cambia décadas después con la Constitución yucateca de 1841, con el Acta de Reformas del 47, cuando se incorpora en nuestro derecho el juicio de amparo. Pero bueno, fue un proceso paulatino, evolutivo, gradual, y todo eso está en los ensayos de los que participamos.
Finalmente diría que hubo historiadores muy importantes, aquí está uno, Rafael Estrada Mitchell, que hizo un artículo muy importante sobre la monarquía en la Constitución, el fin de la monarquía, del principio monárquico, en la Constitución del 24, la doctora Patricia Galeana, juristas como la doctora Cecilia Mora, o por ejemplo Pedro Salazar, claro, que tiene un ensayo en el libro sobre el Estado laico, porque la Constitución del 24, esto era algo que no podemos juzgar mal, era parte de la época. ¿Quién hizo la independencia de México? Los sacerdotes, los curas. Entonces los curas establecieron en la Constitución del 24 la religión católica como religión oficial del Estado. Pues sin duda nos invitan a la reflexión sobre estas cláusulas pétreas, sobre todos estos principios que pueden ser o no inamovibles que entran a debate en este contexto actual. Pues así es, y estos y otros temas están en esta edición que coordinó el doctor, que además está en versión digital y la pueden consultar para que analicen a profundidad el contenido de este maravilloso texto y las reflexiones sobre este contenido. Doctor, buen viaje. Muchas gracias, Muchas por esta gracias. invitación. Hasta Muy la próxima. amables, hasta Adiós. luego.